que venimos de post-COVID también por aquí, así que... ¿Por qué me miras? Porque venimos de post-COVID. ¿No puedo buscar un apoyo en este escenario o qué? No, me han contestado que no. Vale, pues nada. Si alguien me dice qué hora es... Son y 27. Son y 27. Vale, nadie tiene el reloj adelantado para que me diga que son y 28. Y 29. Por aquí. Vale, empezaremos a media justo, pero es que veo que sigue entrando gente y me puede. Pues vamos a esperar un momento, no pasa nada. A ver. No. Aunque puedo contar chistes, así la gente puede ver. Que se van a repetir. Vale. Tengo mucho. Muchos chistes preparados. No, preparados no los sé si me da la cabeza. Un comunista que le degradan de rango ya no le puedes ver porque pasas en un infrarrojo. Menos mal que todavía no estás en el stream. No estoy en el streaming. Aprovecha. Luego lo repito. Si tenéis coches eléctricos, aparcadlos en batería, se cargan solos. ¿Ahora sí? A ver si estás en streaming ya. ¿Ahora sí estamos en streaming? ¿No? Vale. De todas maneras, ojo, que nos tienen que dar paso, nos tienen que presentar. El cigoto de Zidane era cigotín Zidane. No, es hasta que esté en streaming. Si la culpa no es mía, la culpa es de la organización que quiere hacer todo a la hora, como tiene que ser. La culpa es mía. Me encanta que la gente esté viendo esto y estemos los dos en silencio y la gente mirando en plan de a ver qué hace. Y de momento no hay nada. Esto es pandemia, si esto es mentira. Las 100 y pico diapositivas, ¿no? Las 100 y pico diapositivas son mentira. 100 y pico diapositivas, tú. Me encanta también que hay gran variedad de edad, o sea, que bastante rango. Y esto va totalmente en serio. Muchísimas gracias por venir. Un sábado con este tiempo para ver esto, de veras. Muchísimas gracias. Pero apóyame. Yo he dicho que sí. No, que digas sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ay. Bueno, tengo muchísimas ganas de que se pase el COVID, podamos rellenar este areto. Mola mucho. Mola mucho. ¿Sabes que tengo un amigo cani que se llama Oscar y que lo concibieron en un Eroski? En serio. En el barrio se llama Eroski. Vale, gracias por contarme ya demasiado. Garuna Effect, show científicoa, hasiko da. Va a dar comienzo el show científico Garuna Effect. Un aplauso. Vale. Se recasó con la presentación, pero tenemos que hacer la pandemia como buenos showmans que somos, bueno, showman y showwoman, porque aquí tiene que haber la paridad, evidentemente, como por la igualdad ante todo, y tenemos que bajar, tenemos que subir, bajar, acercarnos hasta la escalera y... No, has dicho que ya no nos vamos. No, la panima del show tiene que prevalecer ante todo. Cuidado con las escaleras. Gracias. Así que vamos a ir para acá, vamos a ir para allá y aplaudís como si no hubiera un mañana, como si estuvieras aplaudiendo las partículas, los miniclorianos que todo el mundo odia. Quiero que os dejéis las palmas, quiero que se vuelvan comunistas, rojas, 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 ¿vale? Quiero que aplaudáis, quiero que se vayan calientes, vamos a ir para allá y cuando tengamos al micrófono, aplaudís. ¿Perfecto? Vale. Tú no quieres tanta gente, ¿no? Ya está. Tenemos que presentar, ¿no? Otra vez. No, como es debido, a ver quiénes somos. ¿Quiénes somos? No lo sé. ¿A dónde ¿A dónde vamos? vamos? ¿Ibas a ir a sacar No, el no, micro? necesitaba. Me he metido un barbillazo con el micro. Madre mía, los padrinos mágicos y barbilla carmesí. Vale. A lo que vamos, nos vamos a presentar como es debido, porque igual de aquí la gente que no nos conoce, pues no nos conoce. Aunque casi medio público son colegas, ¿no? Casi medio público son colegas. Bueno, no tanto, ¿eh? O sea, esto se agradece, pero vamos a presentarnos como es debido. Muy buenas, Segunon, me llamo Rubén Sierra, podéis llamarme Chuben, soy físico e ingeniero electrónico, y aquí a mi izquierda...
etapa. Yo soy Arima, soy bióloga y soy ambientóloga. Y juntos hemos fundado Garuna Effect, con lo que buscamos explicar la ciencia detrás de todo lo friki, de todos los mangas, series, animes, videojuegos, de todo lo que eso engloba. Nosotros explicamos la ciencia que hay detrás. Sacamos punta para fastidiar infancias. Y nos gusta muchísimo. Y por supuesto que estéis aquí. Ya tenemos una pregunta y ni siquiera hemos empezado. A ver, grita. ¿Podéis explicar el mundo cuántico de Ant-Man, por favor? ¿El mundo cuántico de Ant-Man? O sea, ¿tú crees que soy físico y sé explicar la cuántica? Te ha metido en un lío, ¿eh? Porque yo ahí sí que... La sección de preguntas las vamos a dejar para el final. Primero vamos a hacer el show y todas las preguntas que tengáis, si nos permite la organización y nos permite el tiempo, vamos a ello. ¿Vale? Eso sí. Pero me la guardo para el final, así que la dejamos. Y vamos a introducir un tema, pero primero a nuestro sponsor, ¿no? Por supuesto. Por cierto, yo quiero cambiar la foto, que salgo allí con... Yo no, porque parecemos los Dalton. Los Dalton, joder, es que los que tienen 10 años no van a saber quiénes son. No pasa nada. Presenta a nuestro sponsor, por favor. Vale. Obviamente los de los extremos somos nosotros, ahí sí. Y Javi Euge, de la tienda El Almacén Secreto, que es nuestro sponsor, la tienda más friki, más chula, podría decir del mundo entero, pero bueno, voy a decir de Bilbao, ahí, me quedo ahí. Y concretamente nos suelen dar premios para todos vosotros para los shows que hacemos. Y este no ha sido menos, tenemos premios para vosotros. Y enseguida los vamos a explicar. ¿Sí? Sí, por supuesto. Vale. Tenemos un reto. Aparte de ir contándoos nuestras cositas, tenemos un reto muy concreto. Como no podemos interactuar físicamente, lo vamos a hacer por redes sociales. ¿Vale? Lo primero de todo, seguirnos en nuestro Instagram, Garuna Effect. Es algo obligatorio simplemente para contestar la Sí, pregunta porque que si vamos a no hacer. es complicado. Sí. Segundo, seguir al Almacén Secreto, que o sea, es obligatorio. Además, el Almacén Secreto hace sorteos diarios y hace sorteos y descuentos diarios en sus productos, así que mola muchísimo para todo el que le gusta el merchandising free. Y por último, nos tenéis que contestar en nuestra story. Mira, esta no lo hemos cambiado. No, en la story que hemos hecho no. Nos mandáis un mensaje directo. Esta diapositiva es antigua, nos hemos volado a la hora de coger todo. Pensaba Nos que íbamos mandáis a poner una story, pero un vale. mensaje directo. ¿Quieres poner la story? ¿Quieres poner la story? ¿Quieres que ponga story? Pues saca una foto a la gente si quieren. Sácame una foto a mí y ponemos la story. Espera. De mientras voy diciendo. La story va a ser contesta, ¿vale? Vamos a dejar un bocadillito y nos ponéis vuestra pregunta. La pregunta que va a ser, claro, que ahora mismo no puede ponerla Ari, va a ser algo relacionado, ¿ves? Ahora te has colado. Por haberme preguntado lo de Ant-Man, ya sabe la gente la pregunta que podías haber puesto. Te pasa por ser aplicado. Puedes acabar en un escenario como yo. El tema, a lo que iba a decir. Nos tenéis que mandar una pregunta relacionada con manga o con anime que intente explicar algo científico o que vosotros tengáis alguna duda si se puede explicar algo científicamente. Así que, dicho eso, podéis optar a alguno de los premios que tenéis aquí. Vamos a dar premio a 2 de esas preguntas, ¿vale? Lo suyo sería, con interacción y con esas cosas, daríamos premios in situ a la gente que contesta esas preguntas en el show, pero no podemos por las situaciones que ya sabéis. Así que, teniendo en cuenta esto, y ha colocado ya la story, Ari. Estoy en ello. Estás en ello, vale. Pues vamos a introducir un poco el tema de lo que vamos a hablar. Lo primero, cuando salga la diapositiva sabéis de la pregunta que tendremos que Story contestar. puesta. Story puesta. Ya está puesta en nuestro Instagram. ¿Qué tiene puesta la pregunta, Ari? He puesto, pregúntanos, mix, manga y anime. Preguntarnos mis manga y anime. Por favor, con la diapositiva, Voy. para que quede claro. Voy. Esto es lo que tiene hacerlo todo con un móvil que no sea Android. Estamos metiéndose con mi iPhone. No, si yo he descubierto el Mac y ahora mismo estoy súper contento. Estoy feliz. Se te ve. Lo sé. Se te ve feliz. ¿Sabes el dicho de que la felicidad está a la vuelta de la esquina? Pues en cuanto doblas la esquina estoy yo. Dios. Qué mal entra ese chiste siempre. Bueno, a lo que vamos. Manga, anime más ciencia. Por favor, mandándonos vuestras preguntas, estaremos pendientes a lo largo del show y ahora sí vamos a introducir el tema. Ahora sí vamos a hablar del tema del que hemos venido a hablar aquí. A lo largo de nuestra infancia, todos los que tenemos 20 y algo, 20 y poco o así, nos hemos criado seguramente con los dibujos de la 2, con otros dibujos de otros tantos, y ya poco a poco hemos metido el mundo del manga, del anime, de los videojuegos, de las series, pero aquí hay un popurrí bastante potente. Inspector Gadget, Baby Calzas Largas, son 80 días, son 80 nada más para probar la del segundo cuatrimestre. Y así ya continuamente. Es una maravilla. La banda del patio tenía muchos valores Me que... encanta. O sea, la banda del patio era brutal. Piperán era brutal también. Madre mía, y los Rugrats y Gargoyles, tú, que Gargoyles ha pegado el repunte ahora mismo otra vez, es una pasada esa serie. Pero bueno, nosotros queremos centrarnos en series de la infancia que son animes.
Y también seguramente muchos chavales que andéis por aquí en Boeing siguen echando esta serie, así que por favor, esperad, vamos a introducir bien el tema. Señoras y señores, vamos a hablar de las series de la infancia y de la ciencia que hay detrás. Un aplauso para introducirla, por favor. Ahora sí, voy a pedir un fuerte aplauso para nuestra primera serie. Señores y señores, vamos a hablar de... Venga, va. Doraemon. Doraemon. Es que esto me duele porque me gusta buscar a la gente a ver cómo explica esta serie, porque se arman unos pifostios bien gordos para explicar que hay un gato gordo que da cosas a un niño que es un inútil. Dicho esto, ¿cómo introducimos la serie de Doraemon? ¿Te atreverías a introducirla tú, Ari? No. Vale. La serie de Doraemon consta de un gato cósmico, gordo, muy gordo, que tiene un bolsillo que le permite sacar cosas de ahí, todo lo que quiera. Es un bolsillo que tiene una barbaridad de cosas porque este gato viene del futuro y digamos que es un modelo robótico que llega al pasado, se instaura como un ocupa en la habitación de Nobita y le ayuda porque el niño, sinceramente, con una colleja a tiempo hubiera espabilado antes. Pero bueno, nos vamos a meter, en realidad. Nobita tiene muchísimas cosas malas, pero lo que mola Doraemon es una barbaridad. Doraemon tiene un montón de artilugios dentro de su bolsillo que es una maravilla. Esa tostada que tú lo pegabas encima de los deberes, te copiaba los deberes y te los daba resueltos. Tenemos una cámara fotográfica que te vestía como tú quisieses. Ahora mismo esto sería la envidia de los tiktokers, es una maravilla. También teníamos esa puerta que te puede llevar a cualquier lado, el miedo de Ryanair. Y por último, teníamos eso de ahí. Vale. ¿Cómo se llama eso de ahí? Me encanta. Oye, ¿habéis contestado la parte? Desde aquí a la ola hay un paso. El gorrocóptero, el casquet volador, para si soy una persona aquí de Cataluña. Y gorrocóptero, no lo sé, han visto en el TV1. El gorrocóptero, señoras y señores. Os quiero preguntar lo siguiente. Aquí es cuando empezamos a destripar mitos y destrozamos las series de estas infantiles que nos hacían tan felices. Yo que me lo pasé muy bien. ¿Cuánto de factible sería esto? Volar con un gorrocóptero. A ver, dentro de que no se te arranque la cabeza, ni se te despegue el cuero cabelludo y se vaya el gorrocóptero solo. Bueno, el cuero cabelludo habla por ti, maja. A lo que íbamos. El tema es, ¿se puede volar con un gorrocóptero? Es que, si os dais cuenta, es como que pinza desde aquí, lleva la cabeza y es como un péndulo, porque si el gorrocóptero va para ahí es como que hace... Es como que te pilla toda la médula de la columna y es como flying free, Pues no, o sea, vamos. No puedes evitarlo. No puedo evitarlo. Ponte aire y no puedo evitarlo. El caso, ¿se puede volar con un gorrocóptero? Bueno, en realidad, yo soy físico ingeniero electrónico, pero lo bueno de la carrera es que te permite obtener las herramientas necesarias para analizar muchísimas cosas. Y en este caso yo lo que he analizado sería cómo volar, teóricamente, en helicóptero. Y no he analizado un caso, bueno, no he analizado todos los casos, solamente he analizado uno porque si no las matemáticas se van a tomar vientos. He analizado lo que se denomina el vuelo a punto fijo. Ahora mismo, si estuviese Doraemon sobrevolando a este lugar, un vuelo a punto fijo sería que Doraemon ni subiese ni bajase, que se quedase planeando en el sitio. Nada más, que se quedase planeando, ¿vale? ¿Cómo se abordan las matemáticas de esto? Bueno, se usa un teorema matemático que se llama el teorema de transporte de Reynolds, que lo que te hace es simplemente esto, no os asustéis, es muy simple. Lo que hacemos es poner un volumen de control alrededor del helicóptero y a partir de ahí hacemos que toda la masa de aire que va desde arriba vaya hacia abajo. O sea, esas flechitas serían el aire. Sí, o sea, que puede ser muy básico, pero en realidad luego tenemos unas matemáticas muy bonitas detrás que con diversas conservaciones de momento, energía, bla, 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 esto para el que le interese, que no se asusta a la gente. Sin más, la masa de aire que hay arriba tiene que ir hacia abajo, ¿vale? Las gallinas que entran por las que salen. Teniendo en cuenta todo esto, nos puede dar unas expresiones que son preciosas. Y no las vamos a poner. Y no las vamos a poner porque la gente de verdad se asusta y es como que de repente pierde el chip de lo que estamos hablando. Así que, habiendo dicho esto, vamos a analizar un helicóptero. Un helicóptero básico que puede ser para una persona que no tiene mucho misterio, pero en realidad os lo quiero introducir. El helicóptero se llama TH-55. Es un helicóptero solamente para una persona. Cuando entran dos ya chungo pastel, porque el helicóptero tiene problemas. El diámetro del rotor se refiere al diámetro de las aspas, ¿vale? De lado a lado, 8 metros. O sea, que seguramente yo voy andando por aquí, 1, 2, 3, y no me voy a acercar más. Eso, seguramente igual podría ocupar todo este escenario. Y pesa, sin combustible, 500 kilos, media tonelada. ¿Vale? Teniendo en cuenta todos estos datos, vamos a analizar al gato gordo. Al gato gordo. Es que es un gato muy gordo.
Para que os hagáis una idea, los creadores de Doraemon le pusieron la misma altura y el mismo peso. Doraemon mide 1,29 m y pesa 129 kilos. Es un gato muy gordo. Y el diámetro del rotor del gorrocóptero son 29 centímetros. Una mierda. Gracias por los niños. Una chufa, ¿vale? Es nada. El largo de este micrófono. Entonces, hemos visto que para un helicóptero hacen falta 8 metros de rotor y que son para levantar 500 kilos. Esto 30 centímetros y 130 kilos. Y es que además, mirad la balda. Esa balda es buenísima, porque aguanta 100 kilos, tío. Y es que además, hay veces que yo he visto a Doraemon, que Nobita cargaba con Doraemon, y Nobita cargando 100 kilos ni para atrás. El caso, a lo que íbamos. Si nosotros vemos a Doraemon y nos acercamos al gorrocóptero, nosotros tendríamos que, por el teorema del transporte de Reynolds, la velocidad a la que va el aire sería de 310 kilómetros por hora, según los cálculos. Entonces, todo ese aire yendo hacia abajo, yo ahora mismo os pregunto, ¿por qué no podría volar? Se queda tonto. ¿Se queda tonto? Que levante la mano los que creen que sí. Vale, ahora, ¿por qué no podría volar de verdad? Por la presión, ¿no? Por la presión. En realidad es una contestación súper fácil. Dime. Sí, lo han dicho. ¿Es demasiado gordo? ¿Es demasiado gordo? También, no sé si por malas cosas hay un montón. Pero lo han dicho, ¿no? Sí, lo han dicho. Lo han dicho bien. Lo han dicho, le da el aire en la cabeza. Le da aire a la cabeza, vale. Nosotros tenemos que el helicóptero, manda todo el aire a través de su cuerpo hacia abajo, genera un empuje, una aceleración que le manda hacia arriba. En realidad, si observamos a Doraemon, ese gorrocóptero es la cosa más inútil del mundo, porque es como tener un ventilador puesto encima de tu cabeza, que genera vientos de 310 kilómetros por hora. Eso, en equivalente a presión, es como tener un perro de 30 kilos sentado en tu cabeza. ¿De qué raza, Chubel? Un boxer cachorro. Vale. Entonces, lo más Pedazo gracioso cachorro. es que el gorrocóptero es más inútil que una pinturilla blanca. No sirve absolutamente nada. Bueno, sí, si quieres fardar y quieres ponerte un gorrocóptero y que en el barrio te señalen, pero para poco más. Y se podrían analizar muchísimas cosas más de Doraemon, porque seguramente algunos estarán pensando, ¿y qué pasa con el bolsillo que conecta a otra dimensión? Eso es Y algo... hemos vuelto a la cuántica, ¿eh? Hemos vuelto a la cuántica, eso seguramente sería lo mítico de un agujero de gusano, un puente de Einstein-Rosen, pero no nos vamos a meter con eso porque lo que mola es el gorrocóptero, una de las cosas más guapas y más inútiles que tiene Doraemon. Una vez nos compararon el gorrocóptero de Doraemon con el de Inspector Gadget. Y eso ya cambiaría. Sí, pero el inspector se tendría que hacer los cálculos para ver si sería posible, pero... Porque las aspas son bastante más grandes, él es bastante más delgado y ahí sí que llegaría el aire al suelo. La verdad. Pero ahora mismo lo que tenemos que hacer... ¿Qué es? ¿Qué es lo que viene ahora, Ari? Esto. Aquí... Hay mucha nostalgia por ahí sentada, ¿eh? Aquí seguramente los que sois más pequeños no sabréis ni qué es esto, porque os habéis quedado. ¿Tú sabes Sí lo que es? saben. ¿Sabes lo que es? ¿En serio? Tú eres de los míos. Más No, que en serio. quieras, Chubel. O sea, no, a lo que quiero decir es que todos los que hemos estado aquí, Game Boy Color, Game Boy Advance, los chavalitos ahora mismo seguramente con la Switch lo estaréis flipando. Yo si fuese niño, con todas las consolas que hay hoy en día, sería una maravilla. Es una maravilla, pero esto de aquí introduce un catálogo de videojuegos y una serie que nos ha tocado a todos el cocoro. Señoras y señores, por favor, un aplauso para analizar los Pokémon iniciales, Charizard, Blastoise y Venusaur. Esto toca patatas, ¿eh? ¿Y con cuál vamos a empezar? A ver, vamos a empezar con este. Pero no creáis que vamos a analizar sus superataques, no, bueno, a ver, un poquito Vale. sí. ¿Qué? ¿Es tu favorito? No. ¿Cuánta gente tiene como favorito a Venusaur? ¿En serio? 1, ¿En 2, serio, 3. Borja? ¿En serio? Hay gente. ¿En serio, Hay gente Borja? que- Vaya, Madre mía, los taquitos. vaya Caca. Así me gusta. Hay gente que le gusta el Pokémon planta. O sea, todo el mundo tiene fallos, pero hay gente que le gusta el Pokémon planta. No, en serio, ¿os gusta el Pokémon planta? Hola, Te están mirando mal. ¿Me están mirando mal? A ver, yo no busco hacer amigos en este escenario. Si luego si eso, jugamos a palmitas a lo lejos y lo solucionamos. Pero no, vamos a analizar a Venusaur. Vale, el GIF este me encanta, me encanta. Y quiero que me digáis qué ataque es este. Toma. El Kamehameha amarillo, efectivamente. A ver, ¿cuál crees que es? Rayo solar. Rayo Muy solar. bien, muy bien, muy bien. Qué bien ha hecho Pokémon de meter a la gente de 30 años en su franquicia y ahora la gente de 10 años también sabe lo que es negocio Brutal, puro. o sea, El es buen negocio. redondo, sí. Qué buenos.
Efectivamente, el rayo solar. ¿Y en qué consiste? Más o menos, así, a grosso modo. Dale. En cargar la energía del sol en su planta Ahí está. de su espalda y lanzarlo. Muy bien. Muy bien, un aplauso para él, por favor. Está muy bien. Muy bien. Eso es. Ha sintetizado muy bien lo que nosotros queremos explicar. Exacto. O sea, es decir, Venus tenemos que tiene esa especie de flor. Sí, flor, vale, venga, ok. ¿Por qué te ha salido? ¿Que estabas esperando a que cargase el rayo solar? Esa especie de flor que usa como antena, ¿vale? Para cargar la energía del sol, efectivamente la luz solar se va acumulando y después la concentra en un rayo, ¿vale? Hasta ahí todo correcto, más o menos Pero correcto. antes de que des, ¿sabría la gente cuál es el proceso? Eso es lo que voy a preguntar ahora. ¿Creéis que este ataque tiene una base científica detrás por el cual las plantas, sí, científica, detrás, gracias, no me dan las manos. O sea, en realidad, nosotros no hemos interactuado con la gente de cerca, pero estamos viendo que Sí, gritáis pero nos bien. gusta, ¿eh? Si Nos queréis encanta hablar, hablar. levantad la mano, señalamos y adelante. Nos gusta interactuar un poco más. A ver, dime. Yo creo que sí, porque las plantas normalmente para crecer necesitan la luz del sol y creo que él cuando la coge luego la dispara como si fuese un cañoncito. ¿Vale? Va por ahí, eso es. Y ese proceso biológico tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Ahí está. Muy bien. Madre mía, ¿a quién lo has dicho tú? Ah, vale, creo que había dicho el chaval y le va a dar todo el crédito. Efectivamente, la fotosíntesis. Vale. ¿Sabríais decir, con chuleta y todo, en qué consiste? Sí, ya sé que tú sí. Siendo ¿Verdad? Licenciada, bueno, graduada en biología. totalmente franco, yo no tengo ni idea. O sea, yo soy físico, no tengo ni idea de biología. Y ya os digo también, si levantáis la mano y os equivocáis, no pasa nada. O sea, equivocaros para así aprender. Y ojo, está bastante... pues, ¿Quieres dejar de instigar a la gente para que... Yo instigo al mal siempre. Yo instigo al Instiga mal. mal, vale. ¿Quién se atrevería a intentar explicar? Venga, estoy sin viendo miedo. manos tímidas. ¿No? Sí. Esto, vale, a ver, estas son fallas. Que las plantas necesitan carbono, dióxido, oxígeno, agua, azúcar y sol para que crezcan bien. Vale, vamos a dar un pequeño matiz a esto. Va muy bien, pero si te fijas, hay cosas que entran en la planta y cosas que salen de la planta. Es decir, lo que necesitamos, efectivamente, para la fotosíntesis es la energía del sol, ¿vale? La luz. La luz es la energía que transforman las plantas en sustancias químicas, ¿vale? Como sería el azúcar. El azúcar en realidad glucosa. Para poder crecer, ¿ok? Y eso lo consiguen cogiendo el dióxido de carbono del aire y produciendo oxígeno, porque gracias a este proceso es por el cual tenemos oxígeno en nuestra atmósfera y podemos respirar en ella. Así que está muy bien. Bien, hemos analizado un poquito el proceso de la fotosíntesis y bien, las plantas efectivamente atrapan, entre comillas, la luz solar. Vale. ¿Sería posible entonces que nuestro Venusur recogiera tanta energía como para usarla así como arma? Pero como arma, pero... Vamos a ponerle en un combate. En un combate. O sea, al fin y al cabo, Pokémon lo que buscamos es combatir. Escoger a un montón de bichos, hacer los que sean para nosotros, y luego ponerlos a combatir contra otros bichos. Que es moralmente discutible, sí. Pero bueno, la dinámica de Pokémon es esa. Lo bueno de Pokémon GO es que al menos sois vosotros capturando a Pokémon. A mí nos han reído. Uf, qué mal rollo da. No, Vale. en serio. Vamos a poner a pelear a Venusur, a ver qué tal, contra un Pokémon muy raro. ¿Quién cree que gana Venusur? Eso es fe, chaval. Es que esto nos ha servido porque siempre he venido muy arriba haciendo esta parte. Señoras y señores, por favor, tenemos que introducir a la serie de la infancia. Por favor, un fuerte aplauso para Dragon Ball. Y esta es una pregunta típica Que nos encanta. que nos Nos encanta. encanta.
porque os preguntamos, para los que son así de nuestros shows ya seguramente ven por dónde van los tiros, pero os tenemos que preguntar lo siguiente. A ver, hemos visto que Venus iba a atacar con el rayo solar. Bien, ¿con qué creéis que va a atacar Goku? Onda vital a todo gas. O sea, eso es onda vital Fast and Furious, Vin Diesel haciendo una onda vital. ¿Con una? ¿Una Genkidama? Poco a poco. Sí, vamos con el nivel más básico. Vamos muy simple. La energía de un Kamehameha promedio es equivalente a... Vamos a daros opciones. Queremos que elijáis entre ellas, porque claro, para saber quién va a ganar entre los dos contrincantes, primero tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando. Así que... 10.000 Moabs, para los que sean fans de Call of Duty sabrán... Fonts, madre mía, para los Fonsis de Call of Duty. Moab significa Mother of All Bombs, es una bomba muy potente, es una bomba que explota y seguramente es de los más potentes de Call of Duty. explota. ¿Tú y yo? Vamos a acabar. 10.000 Moabs, 500 granadas de mano, 700.000 latas de alubias. También deben de explotar porque si no, ¿para qué? Aquí a mucha gente le ha explotado en el baño. Y 590.000 millones de bombas del zar. Y para quien no lo sepa, la bomba de... ¿Qué es la bomba del zar? Os preguntaréis. Es nuestra unidad métrica en cuanto a explosiones y tal, y os la vamos a explicar ahora mismo. Ahora entenderéis por qué, ¿vale? Esto de aquí es un reflejo de la detonación del hongo nuclear de la bomba de Hiroshima, ¿vale? Es un acto atroz, es un acto horrible que se cometió, pero en la ciencia se utiliza todo para medir cosas, ¿vale? Entonces aquí tenemos el búnker, que es esa especie de T que ves ahí abajo, que es donde estarían los científicos analizando los resultados si es un test nuclear, y ese hongo de ahí sería la bomba de Hiroshima, ¿vale? Mide todo eso. Bien, pues habiendo explicado esto, quedaos con ese circulito, y ese circulito lo veis ahí abajo, y lo de la derecha es la bomba del zar. ¿Qué tal? Maravilloso, ¿eh? Bien, la bomba del zar, en características, su hongo nuclear alcanzó los 64 kilómetros de altura, 8 veces el Everest, su onda expansiva no dio ni una ni dos, sino 3 vueltas a la Tierra, y cualquier persona que estuviese a 100 kilómetros de distancia hubiera sufrido quemaduras de 3er grado. Un Kamehameha promedio es equivalente. Porque, a ver, las opciones de antes, ¿cuál era la que más os gustaba? Las alubias. A todo el mundo le gusta lo de las alubias. Lo entiendo, lo comprendo. Pero un Kamehameha promedio es equivalente a 590.000 millones de bombas del zar. Y no estoy analizando un Kamehameha de Dragon Ball Super, ni de Dragon Ball GT, ni nada. Estoy analizando el primer Kamehameha que se realizó en Dragon Ball. Cuando estábamos en Dragon Ball, cuando Goku era niño, realizado por el maestro Muten Roy. Así que imaginaos cómo va escalando la serie el nivel de poder. A ver, a mí siempre me llama la atención mucho que cuando dices esto, es como, vale, has analizado el primer Kamehameha, pero ¿por qué? ¿Cómo sabes que tiene esa energía? O sea, ¿cómo sabes que puede llegar? Llegaremos al final. Vale. Y ya entenderéis por qué. Entonces, habiendo explicado esto, nosotros os hemos dicho que la energía del Kamehameha es esto, así que a la hora de enfrentarlo contra Venusur... El pobre Venusur. Venusur acaba siendo una ensalada. Y ni eso, o sea, sería una ensalada totalmente quemada. Vale, pero entonces, yo ahora os propongo lo siguiente. Vamos a hacer un acto de fe, un acto de Dios, y vamos a asumir que Venusur puede cargar un Kamehameha, para así equiparar el poder de Goku. ¿Cuánto creéis que tardaría en recopilar toda esa energía mediante la fotosíntesis? Se te ve muy on fire, te voy a dar voz, a ver cuánto crees. Yo creo que tardaría entre 2 y 3 meses. 2 y 3 meses. ¿Alguien sube más? No está mal, pero se queda corto. ¿Cuánto? ¿7 años? No digas la cifra. ¿Quién cree más? A ver. Entre 15 y 16 años. Me encanta subido, ¿eh? Cuando la gente ya está perdiendo la fe. A ver. ¿Depende cuánto viva el sol? Bueno, le quedan otros... sí, mira, esa sería una buena razón le quedan a tener otros en cuenta, 5 millones de años al sol, Sí, según sí. tengo entendido. Pero Sí, aún así, imaginaos, yo qué sé, que vale. la energía A ver, el está... último. En el juego de Pokémon solo tarda 2 turnos en cargarse. ¡Gracias! Está roto, ¿eh? Está Un roto. aplauso para él, eso es a lo que iba. Es buenísimo, porque esa es la contestación de la pregunta que quería hacer. Te me has adelantado, muy bien visto. Bien, lo primero, nosotros tenemos, te me has adelantado en las dimensiones. Nosotros teníamos a Venusur que mide
No, sí, sin más, no te preocupes. Ahí está. Venusur mide 2 metros, ¿vale? Una cosa así. Y la flor, o sea, el tallo no, la esfera, el círculo de la flor. Lo que sería el centro de la antena floral. El centro de la antena floral mide medio metro a lo sumo, ¿vale? Medio metro. Teniendo en cuenta las dimensiones y teniendo en cuenta también la radiación que llega desde nuestro Sol en pleno día, sin nubes y siendo todo totalmente ideal, Venusur acumularía dentro de él 21 vatios. ¿Eso qué quiere decir para la gente que no sepa? Bueno, una placa solar alcanza 27 vatios. ¿Sabéis cuánto consume una batidora? 300. Para que veáis lo inútil que es la capacidad de absorción de Venusur mediante la fotosíntesis, que aún así hemos considerado totalmente ideal porque tiene muchísimas más pérdidas. Entonces, ¿cuánto tardaría Venusur en recopilar toda esta energía para un Kamehameha? ¿Habéis dicho 5 millones de años? ¿Habéis dicho 2 turnos? Bueno, vamos a ser realistas. Venusur tardaría muchísimos órdenes de magnitud, muchísimo tiempo más que la edad del universo. ¿Cuántos de la edad del universo? Muchísimos millones de años. No podría. Venusur moriría antes de poder recopilar todo eso. Así que hemos sido más realistas. Hemos dicho, ¿cuánto puede ser un poder destructivo de Venusur teniendo en cuenta que tardaba entre 1 o 2 turnos? Algo realista, un poder destructivo realista. Así que hemos dicho, ¿cuánto sería Venusur, cuánto tardaría en cargarlo si fuese la energía de una granada de mano soviética? Ya no un Kamehameha, que era pasarse. Ya no un Kamehameha. Una granada de mano puede ser muy destructiva. Y un rayo solar es lo más parecido a un Kamehameha, aparte del hiperrayo que hay en Pokémon. Entonces, hemos determinado que la energía necesaria para recopilar toda la energía equivalente a una granada tardaría... ¿Le doy? Sí. Venga, va. 3 horas 16 minutos. Que no está mal. Tus 2 turnos duran 3 horas y 16 minutos. Un Metapod contra Metapod tarda menos. Pero esto ha sido la parte de Venusur, ¿no? Sí. Ahora nos vamos a meter con otro Pokémon que... Que también tiene favoritos por aquí. Señoras, señores, pedimos un fuerte aplauso para Blastoise. Ahora sí. Ahora sí. ¿Quién es fan de Blastoise? Bueno, mira. Más ahora, que los... ahora lo entiendo. Ajá. Lo entiendo. Porque la habilidad de Venusur hemos visto que es un poco... un poco sí. Meh. Pero vais a flipar con esta. O sea, quienes habéis apostado por Blastoise, vais a caballo ganador. O sea, total, brutal. ¿Tienes una duda o te gusta mucho Blastoise? Pues te gusta mucho Blastoise. Me encanta. No, este sí. Si Blastoise tiene un diseño brutal. O sea, que tener 2 cañones en la espalda es una pasada. Es una maravilla. Pero bueno, nos vamos a centrar en el ataque. Blastoise tiene un ataque mitiquísimo que es o lanzar pistola agua a través de los cañones, y luego está la hidrobomba. Esa sí mola. Esa sí mola una barbaridad. Y la hidrobomba, o sea, son 2 pedazos chorrazos de agua, chorrazo. Son unos buenos chorros de agua, ¿vale? A lo que quiero llegar yo es a lo siguiente. En la Pokédex, en la Wikidex, en función de qué videojuego estés jugando a Blastoise, se le expresa lo siguiente: puede arrojar la cantidad de agua suficiente como para llenar 3 piscinas olímpicas en 1 minuto. Creo que no sois conscientes de la cantidad de agua que es eso. Y en 1 minuto, creo que no sois conscientes. Vale, esto sería una piscina olímpica. Una piscina olímpica tiene 2.500.000 litros de agua. ¿Eso qué quiere decir? Teniendo en cuenta que la conversión del agua es, por su densidad, 1 litro, 1 kilo, son 2.500 toneladas de agua. Y Blastoise, que es lo más chulo pirulo que hay, puede llenar 3 en 1 minuto. 7.500 toneladas de agua en 1 minuto. Os voy a introducir un pequeño concepto, ¿vale? En física, para analizar los fluidos se utiliza el caudal, ¿vale? El caudal es la cantidad de litros que se lanza por segundo. ¿Eso qué quiere decir? En una manguera tú puedes lanzar no sé cuántos litros de agua, 10 litros de agua en 1 minuto, y ese sería tu caudal, 10 litros por minuto, ¿vale? Teniendo en cuenta este dato, que es un dato muy simple, nosotros podemos determinar el caudal de Blastoise. Y creedme que es muy potente. La cosa es, un camión de Estados Unidos, un camión fuerte, potente de estos de Goyo Jiménez, de I Want to Live in America, que son una pasada y son súper bonitos, a mí me parecen súper preciosos, tiene una capacidad de agua de su tanque de 1.800 litros a 2.700 litros, ¿vale? Y haciendo un poquito de búsqueda por ahí, he podido llegar a determinar que
pueden lanzar 94 litros de agua por segundo. ¿Os imagináis ahora mismo tener que soportar cada segundo vosotros 94 kilos en vuestra cara? ¿Una hidrobomba en vuestra cara de un camión de bomberos? Si nosotros tenemos en cuenta eso, Blastoise, como puede rellenar 3 piscinas olímpicas en un minuto, su caudal es de 125.000 kilos por segundo. En un segundo te lanza 125 toneladas de agua. Esa leche es impresionante. Es una pasada. Es una pasada. Sí. Y aquí, para poner la puntilla al poder de Blastoise, yo os pregunto, ¿cuánto creéis que tardaría en vaciar un camión de bomberos? Cifras. ¿Medio segundo? Menos. Menos. ¿Una centésima? Por ahí va. En realidad, van por ahí los tiros. En Por realidad ahí es 0,015 segundos. Es guau. Más rápido, Mola que mucho. más rápido que un pensamiento. O sea, Qué es como... bonito eso, qué profundo. Sí, es como... que Blastoise tenga la capacidad de un camión de bomberos y haga una hidrobomba es... Se acabó el combate. Y ya está. Señoras y señores, esto es el poder de la hidrobomba. Y a mí me parece precioso, porque el autor se ha flipado una barbaridad. Pero esto ha sido lo que nosotros queríamos hablar de Blastoise, así muy por encima. Vale, nos queda alguien. Nos queda alguien por ahí. ¿Alguien ha ¿Sabes? dicho Spoink? No. Esa es otra, que también tiene tela. ¿Quién queda? Nos queda Charizard. ¿Quién es fan de Charizard? Hombre, hay una que va de Nezuko. Bueno, pero no pasa nada. También se puede ser fan de Pokémon. ¿Qué pasa? No, yo te creo. Espera, lo vamos a hacer bien. Señoras y señores, un aplauso para Charizard. De esto te vas a encargar tú. ¿De todo entero? De todo entero. De todo entero el De Charizard. todo entero. Todo el Charizard entero. Vale. Pues sí, es de mis Pokémon favoritos. Porque, aunque luego me he enterado de una cosilla que viene después, a mí me parece un dragón de lo más mono, aunque no lo sea. Y me encanta. Me encantan los dragones, me encanta Charizard. Ataques. Vale. Obviamente, fuego. Bien, fuego. Evidente. Vale, de Bueno, hecho... si le metías un hack a la Game Boy podía hacer pistola agua, pero... Y de rayo solar. Cómo mola. Si Es muy que versátil. Hemos hackeado la vida de Pokémon, vamos, lo que no está escrito. Yo no he hackeado nunca la Game Boy, Pero no. nos vamos a centrar en algo muy Sí, específico, ¿no? nos vamos a centrar en el fuego, bien, sí, pero no en su ataque, sino exactamente en su cola. ¿Quién sabe la peculiaridad que tiene la cola y la llama de esa cola? A ver, por aquí. ¿Tú por ahí? No, Ah, a ver, tú, me encargo yo, pues quita del medio, Chuben, te odio. Por ahí. No te voy a pegar porque no puedo acercarme. Yo tampoco tengo orden de alejamiento. Adelante. Efectivamente. Es triste, es ilógico total, pero la teoría dice que si esa llama se apaga, el bicho palma. Es como si nosotros llevásemos el corazón en el dedo pulgar. Sí, Es como... tal cual. Y eso vino, bueno, no lo voy a decir, sí. ¿El qué? Lo del corazón. Lo del corazón. ¿Cómo me ignoras, eh? No, quiero verte sufrir. A ver, ya he mencionado yo, Spoink, así que Ya, adelante. sí. ¿Conocéis a Spoink? Espera, ¿tú sabes quién es Spoink? Vale, pues... ¿Y qué pasa con su corazón? ¿Alguien sabe qué pasa con su corazón? Porque yo me quedé todo loca cuando me enteré. A ver, ¿tú qué crees? Sí. Sí. Su corazón es súper largo, que tiene... Bueno, no sé. Nosotros hicimos la suposición antes de buscarlo de que Spoink está votando... A ver, espera. Que si deja de botar, de saltar, deja de latir el corazón. Eso mismo. Eso es. No es que deje de latir el corazón. Es que el muelle. corazón está ahí, o sea, está en la cola, en el muelle de la cola. Sí, es muy raro, es como que el votar hace que bombee sangre su corazón, sí. Es como el gobierno de España, si no votas se muere. Y esto va en directo, bien. Y luego no nos contratan por algo, si es que por No, pero lo de Spoink van por ahí. O sea, es algo, me parece muy sádico.
como diseñador Sí, sí, de sí. personajes. Y, Porque y este también, o sea, que al final uno tenga que estar votando todo el rato y otro tenga que estar protegiéndose la llama de la cola para no palmar, tiene telita. Bien, que luego si lo piensas, en un combate Pokémon contra un... Exacto. Sería lo más lógico de que si están combatiendo los Pokémon tú vayas con un cubo de agua, o le pises la cola, también sirve. pero es que el Pokémon muere. Pues eso, le pisas la cola. A cualquiera de los dos le pisas la cola y te lo has cargado. La cosa es, nosotros hemos teorizado, ¿vale? Sí. Y nos hemos puesto a pensar, ¿por qué narices está esa llama siempre ahí? Aparte de que bien, ¿vale? Se supone que no se puede apagar porque palma. Pero ¿qué es eso? ¿Por qué le arde la cola? Entonces, nos ha venido así a la cabeza algo que no es muy lejano. Y tenemos una teoría. Pero igual la gente tiene alguna mejor. Venga, va. Vamos a escuchar. ¿Alguien tiene alguna teoría de por qué le arde la cola o por qué puede estar ardiéndole la cola todo el rato? A ver. Porque si no le arde la cola no puede usar ataques de tipo fuego. Bueno, bien, vale. Si Es no le arde como- la cola no puede usar ataques de tipo fuego, por si no habéis escuchado. O sea, cualquier teoría es bienvenida, por muy loca que sea. Si queréis comentar, Vale, adelante. y ahora que lo dice... Bueno, sí, se acerca un poco a las cosas que estábamos pensando, pero me ha gustado lo que ha dicho nuestro compi en primera fila. Y es que esos ataques de fuego, digamos que tienen que estar alimentados de alguna manera. ¿Creéis que los dragones, si existieran, que ojalá, que sí, que por qué no? Existen, pero no de ¿Existen? la forma en la que creemos. Bueno, va. ¿Podrían echar fuego? O sea, que es científicamente viable que un dragón eche fuego. ¿Quién cree que sí? Que levante la mano. Me gusta la fe. Bien, bien, perfecto. ¿Quién cree que no? Vagón. Hay- No te hay- queremos. Hay gente que no sabe, no contesta. Vale, pues la ciencia dice que sí, es posible. Estudios científicos. Sí. Algunos. ¿Sería posible? Sí, claro, toda la ciencia no se pone de acuerdo jamás en la vida para nada, así No. que sería muy difícil que para esto se pusieran de acuerdo. Hay estudios científicos que dicen que los dragones, de existir, podrían echar fuego por la boca. ¿Cómo? ¿Vale? De la siguiente manera. Bien, al final el fuego necesita un combustible para arder, ¿ok? Y ese combustible podría generarse, por ejemplo, con los jugos gástricos diferentes a los nuestros, y con ciertas enzimas, moléculas, que produjeran pues, ciertos órganos del bicho, y al juntarse se crearía un combustible. Bien. La buena Ese fabada combustible- asturiana. Sí. Ese combustible se regurgitaría a los papos, como los hámsters cuando tienen ahí comida en los papos, ¿vale? Y al escupirlo con el CO2, es decir, con lo que expiramos, en forma de aerosol, como un spray, y al hacer una chispa, bien sea con los dientes o con una piedrita o con lo que sea, se generaría una llama. Es decir, el fuego no saldría de dentro, sino que justamente cuando saldría de él, ese fuego explosionaría. Vale. Por eso Charizard es el que mejor cuenta los chistes, por la chispa. Sigue. Vale, venga, va. Con lo cual, vale, tenemos esa parte de bien, los dragones podrían existir, me encanta, es genial, es fantástico, qué pena que no nos los haya dado la naturaleza, cachis. Vale, pero ¿por qué por la cola? Si decíamos que los dragones echaban, como Charizard, por ejemplo, fuego por la boca, ¿a qué viene esa llama en la cola? Bueno, podrían ser gases residuales que también podrían salir por la cola. Por ejemplo, Gases. a ver, gases, sí. ¿No os suena, aparte de la boca, no os suena esta imagen? Es el Coruscant de Vizcaya. Ojalá. Para que- Petronor, efectivamente. O sea, no estamos haciendo publicidad ni nada, simplemente No, queremos, no. queremos explicar un mecanismo, ¿vale? Algo que tiene. Bien, que es algo bastante significativo cuando pasamos por ahí con el coche o andando o en la playa o lo que queráis, que es algo que siempre, o al menos a mí, Explica qué es Petronor para la gente que no sepa. bueno, por si vale, acaso. es una refinería de petróleo, como su nombre indica. Bien, ¿qué es lo que siempre está en esas chimeneas? Fuego, efectivamente. ¿Debe de haber o no debe de haber fuego en esas chimeneas? ¿Quién cree Sí. que sí? Que levante la mano.
Pues todo el mundo, porque ya lo he dicho, tío, o sea... No estamos en sintonía. No estamos. Vale, sí, efectivamente, ciertas chimeneas tienen que estar siempre ardiendo. ¿Sabéis por qué? Eso es. Son gases residuales. La alternativa es que cada refinería contrata un pirómano que le tienen arriba para saciar sus vicios. Es otra opción. Eso es, pero bueno, sí, al final son gases residuales del proceso del refinado y tal, que para que no vayan a la atmósfera lo que hacen es quemarse previamente, es decir, se consumen en esa llama y el resultado final es vapor de agua y CO2, ¿vale? Que son gases de efecto invernadero, pero no son tóxicos para nosotros. Ok. Bien, entonces al final, lo que hemos decidido, así, porque nos gusta, porque nos apetece, porque nos dio por ahí, Sí, y es era una tarde paseando así de lo más normal. Y dijimos, Era un domingo a la tarde en los autos de sí, choque. exacto. ¿Por qué no? Oye, ¿por qué no va a tener Charizard esa llama en la cola? Porque tendría más sentido que la tuviera en el ¿En dónde? culo. O sea, ¿y la Por cola, los no es, gases. la cola no es el culo de los dragones? Pues puede ser. Se caga por la cola, Se apaga la llama, tío. que en vez de pistola agua, pistola ñordo. Lo que queremos decir es que nosotros hemos buscado esto como una forma de explicar este mecanismo Sí, que es... una forma graciosa que se nos ocurrió y fue como, bueno, ya que es bastante inútil, pues vamos a darle una vueltilla. Es la lógica de Pokémon. O sea, Sí, pero que es, esta es la lógica de Pokémon. es que no tiene Sí, sí. Bueno, para mí siempre va a ser un dragón, no pasa nada, es mi Pokémon favorito. A ver. Y yo le quiero. Dime con Pitrueno. Antes, como estabais hablando de un hámster, ¿por qué no poníais de ejemplo a Dedenne, ya que estamos hablando de Pokémon? Guau. Sí, también. Es que yo me quedé en la segunda generación, con lo cual no... Ya, pero bueno, sí. Toda la razón. Tienes Me toda lo la razón del apunto. mundo. Eso es. Un aplauso para ti por darnos lecciones de humildad. O sea, es que es verdad, todo aporte es bienvenido y tiene toda la razón. Por del mundo. supuesto. Yo no sabía de ese Pokémon, no tenía ni idea. Y de Pokémons... Tenemos... Sí, hablando de la infancia, vamos a pasar a algo que siempre ha estado como en pugna entre quién es mejor, Pokémon o... Cosas de casa, efectivamente. Señoras, señores, un fuerte aplauso para Digimon. Me encanta esto, pero no me voy a centrar solamente en Digimon, me voy a centrar en la segunda temporada, Digimon 02, ¿vale? Que alguno pensará... Es como de lo peor, pero vale, ok. No Para pasa gustos, nada. ¿vale? Para gustos, no nos vamos a meter. En Digimon 02, si os acordáis, lo echaban en el año 2000. Han pasado Escuece, ¿verdad? O sea, 20 escuece. años. 20 años. Y durante todo ese periodo de tiempo han avanzado muchísimas cosas, como por ejemplo el Internet, ¿vale? En el año 2000, si nosotros quisiéramos descargar una canción por Spotify, tardaría 8 minutos usando todo el ancho de banda. Y si quisiéramos descargar una película de Netflix, tardaría un día y medio. De hecho, no es que tardaría, es que tardaba, ¿vale? Yo lo dejaba ahí, descargando, y Es luego que- ya a la noche, si eso, la veía, si había Arima suerte. tiene más edad que yo. Arima corrió enfrente de los grises. El caso. Arima, te voy a meter una paliza. Dile que ataque, porque... Le dijo que ataque, sí. Lo que quiero deciros es que en esa época el Internet, es que los tableros de ahora dais por supuesto todo, pero tardaba una barbaridad, y si teníais todo esto, todo el Internet usado para esto, no se podía usar para nada más, porque si no te tardaba el doble, el triple o muchísimo adiós, más. no veías Lo la que peli quiero ya. deciros es que en el año 2000 teníamos un Internet paupérrimo en comparación a lo que teníamos ahora. Pero, Pero, ahí está. Según un estudio que podemos encontrar en la Universidad de Oxford, si mal no recuerdo, un psiquiatra ¿ves? Se me olvida la referencia. Según un estudio que encontré, daba como que la capacidad del cerebro en unas aproximaciones, según sus conexiones sinápticas, bla, 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 y las neuronas, teníamos que podía albergar una capacidad de 2,5 petabytes, ¿vale? Doy por supuesto que la gran mayoría ya sabe cómo va el tema de los gigabytes, los megabytes, los discos duros y el tema de meteros series y películas en todo eso. 2.500.000 gigabytes. Esa podría ser una aproximación a la capacidad del cerebro. Muy burda, muy vasta, pero nos sirve para realizar los cálculos. Para que os hagáis una idea, el último iPhone que ha salido es de 256 gigabytes, ¿vale? seguro que hay otro ya, ¿eh? Seguro que hay otro, ya, porque esta diapositiva tiene Seguro. algún tiempo. Teniendo en cuenta, me repito con el teniendo en cuenta, pero
Sabiendo esos datos, sabiendo que tiene 2,5 petabytes, ¿cuánto tardaría un niño elegido en llegar al mundo digital en el año 2000? Vale, contando con que solamente vuelca su cerebro, Solo, ¿vale? En el ordenador. O sea, que hace como padre de familia, que hace su cerebro y luego ¡pum! Se cae el cuerpo como si fuese ahí a plomo. Os vamos a dar opciones, ¿vale? ¿Creéis que tardarían 30 días? ¿500 siglos? ¿100 años? 18 horas. Pensad un momento, yo os voy a recordar cómo era la posición de los niños elegidos. Yo quiero saber lo que piensan, ¿eh? Si aquí tengo una pantalla, el niño elegido ponía el dispositivo digital así y se transfería al mundo digital. Imaginaos a ese niño elegido. ¿Quién se queda con la primera opción? Al mundo digital. Segunda opción, manos arriba. Tercera opción. Y la última. Bueno, Se me está cansando. está reñido, ¿eh? Se me está cansando el brazo y llevo 10 minutos. Al mundo digital. ¿Le doy? No, vamos a hacer un poco de tambores, ¿no? Todo sea por el mundo digital. Señoras, señores, los niños elegidos tardarían... Tal que algo así, ¿vale? Más o menos, sí. Al mundo Sí. digital. Y Qué mal, ¿eh? esta que viene ahora te gusta también, ¿eh? Hombre, es Te que no gusta, podía te gusta. faltar. Señoras, señores, por favor, pasamos de niños que se mueren en el trayecto a niños que mueren en el campo. Señoras, señores, un fuerte aplauso para Oliver y Benji. Para los jóvenes, Inazuma Eleven, mal. También ve, o bien, que tengo que confraternizar con ellos, que es mi futuro pan. ¿Sabéis lo que es Oliver y Benji? Todos los que sois chavalillos de por aquí. ¿Vale? Es el... ¿Tienes una pregunta o sabes? Ah, que tú que sabes. Él sabe, jo, tío. ¡Yo sé! ¡Sé! Efectivamente, claro. Oliver y Benji. Bien, los dibujos que no tenían tobillos y que corrían mucho. Vale. Oliver y Benji tenemos una característica muy notable. Los campos se perdían en el horizonte Tal cual. y los tiros eran armas de destrucción masiva. Bien, vamos a analizarlo como es debido. Lo primero, Esto es una pregunta un poco de cultura general, ¿eh? O sea, no solo entra en el tema de Oliver y Benji, pero como hemos visto que salía la portería del horizonte, quiero preguntaros, ¿a qué distancia queda el horizonte? Es decir, vale, así queda muy poético, pero no. Vamos a pensarlo bien. La distancia máxima que podemos ver, por ejemplo, estáis mirando al mar, ¿hasta qué distancia creéis que veis? a ver. 200 metros. Mucho más. A ver. 30 kilómetros. Menos. ¿Cuánto? 10 kilómetros. Menos. Uy, cómo se nota que Uy, igual has cómo se podido lo ver los sabe. Sons, ¿eh? Vamos a explicaros por qué, ¿vale? Lo primero de todo, terraplanistas, aquí se os desmonta la teoría. Entonces, Eso es. Vale, esta es la manera por la cual podríamos calcular la distancia a la cual vemos en el horizonte. Vale, nosotros Ok. medimos cierta altura, Adima mide 1,55 m, yo mido 1,80 m, entonces en función de tu altura podéis ver más o menos. 56. Vale. Tienes una altura, entonces la distancia a la que queda el horizonte, en línea recta, va a haber un momento en el que ya no vas a ver más. ¿Bien? Bueno, pues sabiendo que el radio de la Tierra en realidad mide 6.370 kilómetros, no sé qué tal estáis los de la ESO, pero esto es... ¿Os suena? Esto es Pitágoras. No. Le suena. Dice que no, pero sí le suena. Alguien al que le cuestan las matemáticas. No, esto es Pitágoras. Esto es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Y despejas la distancia. Tan simple como eso. ¿Vale? Pero os vamos a dar ya el resultado para que no muráis en el intento. En función de la altura. No os vamos a puñetear tanto, vamos a dar directamente la solución. Arima, 1,55 m, yo mido 1,80 m, está en un rango de distancia entre 4 y 5 kilómetros. Si estáis más altos, evidentemente veréis más. Y si estáis en un acantilado, evidentemente veréis mucho más. Pero en torno a 4 o 5 kilómetros. Muy bien, Indica, lo has sabido. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Vale. Entonces, No te conocemos de nada, Indica. con esos 4 o 5 kilómetros sabemos que en Oliver y Benji el campo se pierde en el horizonte. Con lo cual está más lejos de 4 o 5 kilómetros. Sí, las porterías salen
del horizonte. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que como mínimo, las porterías están a 5 kilómetros. Vamos a suponer, ¿vale? 5 kilómetros corriendo sin echar el pulmón. Julian Ross estaría muerto, pero bueno, vamos a meternos. Los disparos, esa es otra. Roberto Carlos y Mark Lender chocando espinillas tenía que ser una barbaridad. Los disparos de Oliver y Benji, bueno, vamos a calcular en realidad cuánta velocidad tenía un disparo de Oliver y Benji simplemente con los cálculos que hemos realizado. Vamos a contar, no le des aún, ¿vale? Veis ese reloj y veis esa imagen, ¿no? Un tiro normal y corriente. Vamos a contar todos a la vez. Normal y corriente en Oliver y Benji. De una persona que no es protagonista, ¿vale? Vale, dentro de 3, 2, 1, dale Ari. ¿A ver cuánto tarda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 segundos en recorrer 5 kilómetros. ¿Sabes cuánta velocidad es eso? ¿Mucha? Me encanta. No sé cuánta distancia hay de Amorebieta a Bilbao, pero... Uf. 1800 kilómetros por hora. Eso de es balón. 1800 kilómetros por hora de balón. Mach 1,45. ¿Eso qué quiere decir? Va 1,45 veces más rápido que la velocidad del sonido. Primero te pegaría en la leche el balón y luego oirías el... Y esto sin suponer el rozamiento del aire, ¿vale? Porque si suponemos el rozamiento del aire, el balón explotaría. Si suponemos un chute de esa manera, el balón explotaría. Es que todo explotaría en Oliver y Benji. Entonces... Teniendo en cuenta esto, tenemos que ceñirnos a este personaje. Porque esto nos suena, ¿no? 1800 kilómetros por hora. No puedo. ¿Alguien se ha imaginado lo que sería recibir eso en la cara? Yo os lo digo. Sería como si tuvieseis que soportar 1,5 toneladas en vuestro jeto. Sí, exacto. Por eso se le ve de espaldas. Ahora entendéis por qué en Inazuma Eleven hay poderes. Porque no quieren más niños con problemas gordos como este. Pero este ha sido Oliver y Benji. Y ahora tenemos que meternos... Sí, ahora vamos a avanzar bastante más en el tiempo. Y nos vamos a meter con una serie que a nosotros también nos está encantando, aunque ya no sea nuestra infancia como tal, pero nos flipa muchísimo, nos encanta. Vamos a darle aplauso a esta. ¿Sí, no? Sí. Venga, va. Un aplauso para Boku no Hero Academia, ahora sí. Bueno, que no es nuestra infancia. Los 27 son los nuevos 6 años. ¿Qué 27? Los míos. Ah. Gracioso. O sea, nos tenemos que meter con Boku no Hero Academia porque al fin y al cabo es la serie que está marcando ahora mismo las infancias de mucha gente y los que ya estamos más curtidos en anime, oye, pues no está nada mal. A mí me encanta, me encanta. Seguimos, vale, personajes favoritos. Yo os digo el mío luego. ¿Qué os gusta a vosotros? ¿Cuáles os gustan a vosotros? A ver. Bakugou. Bakugou. Vale, por ahí. Bakugou es el nuevo Sasuke. Joder. ¿Nadie va a decir más, en serio? Yo quiero, a ver, Sí. a ver ahí. Churu, qué simpática Churu, tío. Me encanta. Me encanta. A Sí. ver, más por ahí. No, decid en alto. Dime. No me acuerdo del nombre, pero le llamo ombligo brillante. Estoy intentando descifrar lo que has dicho. Pero está complicado, está complicado. Es que Más alto. Grita. No me acuerdo del nombre, pero le llamo ombligo brillante. ¡Ah! Sí. Bien. Yo tampoco me acuerdo del nombre. yo Leches. solamente es como... Es que es así continuamente, ¿no? Pero que lo hagas tú queda muy mal, Chuen, tío. Pues nada. Ojalá tener una linterna, ¿eh? Ya. Sí, hubiera sido la bomba. Va la siguiente. La bomba es Bakugou. La bomba. No, pero vamos a introducir ahora mismo los personajes. Vale, efectivamente vamos a empezar con uno de los que habéis dicho, con Bakugou. ¿Vale? Es... Vaya forma de introducirlo. Bueno, venga, va, a ver. Dale tú. No, hazlo tú, a ver, No, que quiero dale verlo. tú, Hazlo dale tú. tú. ¿No? Hazlo tú. Señoras y señores, un fuerte aplauso para Bakugou.
Quirk de Bakugou. Explosión. Pero, Vale. ¿Pero de no qué? solo eso. Vale. Del sudor. Sudor explosivo. Bien. ¿Qué es lo que explota en su sudor? ¿O a qué se parece su sudor? ¿O qué es su sudor? ¿Por qué? ¿Es nitroglicerina de verdad? Algo Ahí parecido está. a. Ahí está. Exacto. Es algo parecido a la nitroglicerina. Un buen matiz del autor es que dijo que el sudor, la sustancia que tiene en la palma de sus manos, es como la nitroglicerina. Pero no nitroglicerina. Porque si fuese nitroglicerina, Pasaría esto. muy chungo. ¿Qué es la nitro? La nitroglicerina es un líquido transparente y pesado, ¿vale? Es más pesado que el agua. No tengo ahí el apunte. No tengo ahí el apunte, pero No en realidad... tienes el apunte, olvídale. Si nosotros tenemos que 1 litro de agua es 1 kilo, normalmente tendríamos que 1 litro de nitroglicerina igual serían como 1,6 kilos. Es bastante más pesada, ¿vale? Entonces, sabiendo eso, os presento al descubridor de la nitroglicerina, Ascanio Sobrero, ¿vale? De un anime más viejo. Ascanio Sobrero descubrió la nitroglicerina, como muchos descubrimientos científicos, por accidente, ¿vale? Él estaba agitando una probeta que tenía el contenido y sin querer le explotó en la cara. Sí, es verídico, ¿eh? Sí, O sea, es verídico. es de verdad. Le dejó unas cicatrices muy fuertes en su cara, aunque en la foto se vea bastante mal, le quedaron los restos de los cristales como cicatrices. Y la nitroglicerina ha liado cosas muy gordas a lo largo de la historia porque se ha manejado por accidente y la verdad es que la ha liado. Pero lo que quiero deciros es que la nitroglicerina es súper inestable, ¿vale? Es como vuestra amiga Inés encima de una mesa. Sí, ya es... Estás malísimo. sembrado hoy, ¿eh? No, Oh, chaval. no, a ver, lo que quiero decir es súper inestable, ¿vale? Cualquier mínimo movimiento, cualquier mínima acción, hay que tener muchísimo cuidado porque puede explotar. Entonces, es muy chungo pastel. Aunque en realidad la nitroglicerina también se usa como medicamento. Sí, pero, vale, sí, pero bueno, no vamos pero a no entrar por esta. ahí. O sea, no esta. No es en plan de, un explosivo, para adentro. No. O sea, es otro tipo de nitroglicerina porque se usa para dilataciones y esas cosas, pero no vamos a hablar de eso ahora mismo. Lo que... Eso, la nitroglicerina es un líquido súper inestable. Bien. Entonces, Vale, y hablando de eso, de que Bakugou tiene algo parecido, porque si no estaría todo el rato explotando, ¿qué más inestabilidades vemos en Boku no Hero Academia? ¿Os suena de algo este otro personaje? Venga, va, ahora sí, ¿no? Venga, vamos a dar un fuerte aplauso a... Deku. estabas hablando de cosas súper inestables, iba a decir su actitud, pero... La actitud de Bakugou, Hombre, sí, evidente. desde luego que sí. También, nos sirve. Bien, ¿por qué asociamos inestable a Deku? ¿Alguien me puede decir qué le pasa a este personaje? Dale. Tiene el conforol y como no lo sabe controlar bien podría causarle daños en el cuerpo. Vale, eso es. Repite, porque... Tiene un quirk, tiene un poder, bien, que además no es un poder que en origen era suyo, sino que es un poder que le regalan o que le traspasan, y como no está adaptado a él, puede causarle daños en su propio cuerpo al usarlo, efectivamente. Has Eso puesto, es. se traspasa como si fuese el local de fruta de la tía Juani. No, de hecho, es de los pocos poderes que se pueden traspasar o que se pueden donar. Pero si quieres saber más, ves la serie. Jaja, bien, eso. O leer el manga, también sirve. Tiene el One for All y, como bien ha dicho aquí nuestro compitrueno, es uno de los superpoderes más realistas que puede haber porque es de repente un cuerpo normal y corriente que puede pegar. Adquiere, eso es, una grandísima fuerza y un potencial brutal. ¿Vale? Y como no está adaptado a él, se hace daño al usarlo. De hecho, aquí le vemos en acción y después se destroza el brazo. O sea, literal, le queda Se destroza el brazo. como un gusiluz. Le queda reventadísimo. Y no solo eso, también hace este mismo gesto para derrotar a alguien y se revienta el dedo. O sea, es lo más parecido a una manta tricotada de tu abuela. Es horrible. El caso. Después de esto, nosotros lo que queremos deciros es... ¿En qué se parecen? ¿O dónde podríais buscarles semejanzas? Tanto a Bakugou como a Deku. Están contestando siempre los mismos, pero quiero ver a ver si hay alguien que se atreve. A ver, por aquí. Nadie más se atreve, de veras. Espera, alguien ha levantado la mano, pero luego la ha bajado. ¿Te atreverías? No. ¿Nadie? Pues recurro a lo mismo de Venga, siempre. va. A ver, dime.
Sí, va por ahí. Realmente el golpe de Deku, o sea, con la fuerza que tiene, puede equipararse a una de las explosiones de Bakugou. Pero además, precisamente por esa razón, los dos pueden llegar a lastimarse con sus propios poderes, incluso Bakugou. Sí. En cierto momento, en el torneo, Bakugou excede su capacidad y se resiente las muñecas, se resiente los brazos. Y eso simplemente es a la hora de realizar las explosiones que él tiene en su cuerpo, hay como por ejemplo vemos también cuando se reventó los dedos, y esto es por consecuencia de algo muy simple, que es una de las primeras cosas que se enseña en física, y es, bueno, él aguanta las explosiones, los dos están adaptados a su quirk porque nacieron con ello y su cuerpo lo puede llevar bien. En cambio, aquí podemos ver a... Me encanta este GIF, Es que es- in love. Es que no brutal. aguanta, es que es un loser de cuidado, es que la verdad es que da pena bastante. Sí, pobre. No puedo pagar el alquiler. Eso y lo del ombligo, chuben ya. Vale, ven, vamos para adelante. Consecuencias de la tercera ley de Newton, ¿vale? Hay 3 leyes de Newton, la tercera simplemente te dice que por cada acción hay una reacción, muy grosso modo y por encima. ¿Esto qué quiere decir? Todo el mundo ha tenido un amigo adolescente, te vais a tener amigos adolescentes que se les va a ir la olla seguramente y de repente van a pegar un puñetazo a una pared. ¿Por qué no se rompe la pared? Porque la pared puede aguantar esa fuerza y tu muñeca no. Básicamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a la hora de realizar las explosiones, la presión de las mismas es una burrada, pero Bakugou, como tiene adaptado su quirk, puede soportarlas, a no ser que se exceda. Entonces se va a resentir. En Aparte cambio... de que Bakugou, si os dais cuenta, el traje que tiene, tan estrafalario y horroroso, que a mí me parece horrendo, los cacharros que tiene en los brazos son precisamente para eso, para aguantar la presión de las Yo explosiones por diría las que manos. es para canalizar la onda de choque, pero bueno, y si os Pero dais sí. cuenta, no se puede rascar la espalda. Eso también es muy importante. Bueno, con Deku lo que queremos deciros es que a la hora de pegar un puñetazo, como por ejemplo aquí al hombre que te puede echar una mano, se puede reventar porque puede pegar ese puñetazo, pero sus huesos no están, no pueden soportarlo. Entonces, simplemente por la tercera ley de Newton podemos explicar que se va a tomar vientos. Vale, y este ha sido Deku y Bakugou. Sí, sí, pero vamos a ver. Claro, mira, justo de esta parte no me acordaba. Hay un momento en el que pega un puñetazo al poder de cementos, que como bien dice su nombre, su poder es crear cemento. El poder de cementos lo que nos permite saber es que como Deku en su momento revienta de un puñetazo un muro de cemento, ese cemento yo puedo saber mediante sus propiedades cuánto es la fuerza necesaria para romperlo. Y de ahí determino que un puñetazo de Deku es equiparable a que un coche te atropelle a 190 km/h. Que no está nada mal, o sea, es bastante potente. No probadlo, ¿vale? No, Ni se os ocurra, ¿vale? Pero los cálculos dan esto, para que os hagáis una idea de lo que sería un puñetazo de Deku. Y ya si nos metemos al de All Might, pues ya Sí, sería sí, una embalada. el de All Might ya excede cualquier tipo de comparativa. Pero de pasamos este a tipo. otro, ¿no? Sí, vamos a pasar a otro de los personajes de Boku no Hero Academia. Personaje que también me gusta mucho, es como mucho más happy, mucho más tierno. Fuerte aplauso a Ochako. Aplausa. Aplausa. ¿Cuál es su quirk o cuál es su poder? Espera, personaje favorito de... ¿Quién tiene a Ochako como personaje favorito? Vale, Pues he visto que uno hace un corazón, me sirve con que haya uno que tenga un corazón. Quirk. Quirk o poder de Ochako. Cuando toca una persona con sus brazos, la gravedad alrededor de su cuerpo baja. Muy bien explicado. Vale, me gusta, porque no ha dicho solo ¿hace volar las cosas? No. Gravedad, 0. Repite lo que ha dicho, que cuando le toca a una persona con sus brazos, La gravedad a su alrededor baja. De hecho, baja tanto que no hay gravedad. Es decir, puede hacer levitar cosas, sí, pero precisamente por eso, porque reduce la gravedad a 0. Mola mucho. Ahí está. Y de hecho, luego puede volver a anularlo y que las cosas caigan. Vale. Vamos a darnos una pequeña lección de cultura general. ¿Esto qué es? Marte. Perfecto. ¿Y esto qué es? La Star Killer. Sí, bueno, sí. Tenemos la Se Tierra. parece. Tenemos la Tierra, tenemos la Luna. Tenemos la Luna, ok. Bien, no están a escala, evidentemente. La Luna sería bastante más pequeña, pero quiero que sepáis un dato, es bastante importante. 9 veces menos gravedad la Luna que la Tierra. Ok, hasta ahí todo correcto. Y ahora os pregunto, si pesamos 80 kilos en la Tierra, ¿pesaremos 80 kilos en la Luna? ¿Quién cree que sí? Que levante la mano.
¿Y quién cree que no? ¿Qué has hecho? Me encantaría bajar Exacto. el micrófono y que lo diga con ese tono de rintintín. Con ese- Efectivamente. Tenéis mezclados los... ¿Tienes un micrófono? Dilo, por favor. Estáis mezclando dos conceptos. Ahí está la trampa, ahí está Si la queréis trampa. pegarle, está ahí. Vale, ¿por qué? Vale, efectivamente estamos mezclando cosas y va totalmente hecho adrede. Lo que pasa es que usamos mal el peso, concretamente la palabra peso es lo que usamos mal. ¿Qué es el peso en realidad? Bien, el peso, científicamente hablando, es la masa, o sea, nuestros kilos, esos 80 kilos, por la gravedad del planeta en el que estemos. Lo que pasa es que como normalmente estamos todos en la misma Tierra, Depende en qué momento. normalmente, pasamos de esa segunda parte y asimilamos el peso a los kilos, pero no es real. Nuestra masa son 80 kilos, no nuestro peso, porque nuestro peso en realidad se mide en newtons, nuestro peso y cualquier peso, vamos. Así que lo que generalmente hacemos es ese fallo de concepto al decir que pesamos X kilos. No es real, pero se usa habitualmente, ¿vale? Ok. Con lo cual, si teníamos que las gravedades eran diferentes, eso sí, nuestro peso, que era masa por gravedad, sí va a ser distinto, pero no nuestra masa. Es decir, vamos a seguir teniendo esos 80 kilos tanto en la Tierra como en la Luna. Solo que nuestro peso en newtons será diferente. Será 9 veces más alto en la Tierra que en la Luna. Si estáis gordos ¿Sí? aquí, estáis gordos en cualquier lado. Ya está. Era eso lo que No queríamos os vayáis de hablar. vacaciones a la Luna, que ¿para qué? Joder, Ahí y es está. que si hablásemos de todas las consecuencias que tienen los viajes espaciales ya sería otra. Y vamos con el último personaje. Es mi favorito. Y yo creo que es el favorito de... No, ese no. Ese no. Ese no, ojo, ¿eh? Ese no. Sí, ¿Sabes a quién ver, es? A venga, ver. adivina. Sí. Efectivamente, ¿Por un qué, aplauso tío? ¿Por qué? para Todoroki. Me parece uno de los personajes más potentes, más versátiles y más completos Es de como todos. un chaval que lleva una peluca del Atleti con un mono de fontanero. Bueno, venga, va, me sirve. Tiene 2 quirks y quedan bastante claros en la imagen. Uno es el de hielo y otro es el de fuego, ¿vale? La mitad de su cuerpo produce hielo, la otra mitad produce fuego. Hubo un show en el que lo comparábamos con un frigorífico perfecto. Sí, y es cierto. Porque un frigorífico, que nadie sabe cómo funcionan, así, pero yo lo busqué. lo Menos los que investigué. fabrican frigoríficos. Exacto, obvio. Gracias. Gracias, Chuben. Vale, el cómo funciona un frigorífico es muy fácil. ¿Alguien sabría? Es una pena que no podamos bajar a preguntar. Ya, es una pena, pero se puede gritar ahí a pleno pulmón. Venga, dale, Ganeco. Eso es. O sea, realmente, de forma general, el calor va, de forma natural, es de donde más calor hay a donde menos calor hay. Bien, ok. Pero en un frigorífico ocurre justamente lo contrario. Sacamos el calor de donde más frío está, que es el interior del frigorífico, y lo expulsamos fuera. Por eso el interior cada vez está más frío y si estás alrededor, el motor, etcétera, se nota calor. ¿Ok? Entonces, por eso comparamos a Todoroki con un frigorífico perfecto, porque cogería el calor de su lado frío y lo traspasaría a su lado caliente para aprovechar al máximo sus 2 capacidades. Era la leche. Es eficiencia pura y dura. Pero hoy no vamos a ir por ahí. Vale. Tiene 2 poderes, los hemos visto. Ok. Aquí le tenemos de nuevo. Y este queda bastante claro. El fuego quema. ¿Sí, no? El fuego quema. Que somos tramposos, pero no tanto. El fuego quema. Sí. Vale. ¿Y el hielo? ¿El hielo quema? ¿Por qué? Silencio. ¿Quién sabe por qué A ver, espera. quema el hielo? Vamos a darle voz. Allí. Sí,
pero hay más. Es decir, ¿por qué tú sientes que te estás quemando? ¿Por qué tu cuerpo piensa que se está quemando cuando en realidad lo que está pasando es que está bajando la temperatura? Creo que tiene algo que ver con lo que has dicho antes de que expulsa el calor hacia afuera. No. Dale. ¿La última? Porque todo en la naturaleza tiende a equilibrarse. ¿No? O sea, si te mueres de frío, te mueres de dolor. Pues seguramente, pero no lo vamos a probar. Vale. Ari, metamos el acelerador. Sí, le doy. ¿Sabéis con qué nuestro cuerpo sabe que nos estamos haciendo daño o nos estamos quemando? ¿Sabéis qué células son las que le dicen a nuestro cerebro en nuestro cuerpo que nos estamos haciendo daño? No son mecanorreceptores solo, porque no son solo esfuerzos mecánicos. A la gente que le gusta Mecano. A mí me gusta Mecano, ¿vale? No, pero ¿cuáles son, Ari? Vale, son estos. Se llaman nociceptores y son neuronas. Son neuronas especiales que tenemos por todo el cuerpo. Están repartidas por todas partes y están encargadas, su función es esa, de recibir o captar el dolor. Si, por ejemplo, nos cortamos o nos quemamos o nos hacemos daño de alguna manera, son las encargadas de decirles a nuestro cerebro: te estás haciendo daño, quítate del fuego o levanta el pie del cristal, etc. Vale. Y hay algo muy curioso, porque estos nociceptores efectivamente captan, por ejemplo, las altas temperaturas para que no nos quememos. Ok, pero es que a veces se confunden. ¿Os suena esto? Me encanta este anime manga, Shokugeki no Soma. Es brutal, sobre comida, sobre batallas culinarias, brutal. O sea, pero está pasando algo muy particular en esta imagen. La señorita ha comido algo picante y le arde la boca. ¿Realmente creéis que la temperatura de la boca sube cuando comes algo picante? No, no sube. ¿Por qué pasa esto entonces? ¿Por qué creemos, como cuando tocamos el hielo, que nos estamos quemando cuando comemos algo picante? Porque los receptores del calor, que son estos nociceptores, son los mismos que se activan cuando comemos algo picante. Es decir, el picante no lo saboreas con las papilas gustativas, sino con estos receptores. Te dejo ahí el móvil porque ahora llega una última parte mía en la que voy a hacer los Super Express. Yo ya he elegido a uno de los ganadores de la pregunta. Vale, ahora eliges tú la otra. Yo voy a anunciar mi ganador para que ya sepa, porque me gusta la pregunta. Y así eliges toda la otra. Yo elijo otro. Como yo dejamos el mismo va a ser súper gracioso. Robert Saniman. Tú te has llevado uno de los premios. Ahora diré por qué. Y ahora tú eliges otro, coges el móvil y hacemos intercambio de móvil para que yo haga lo último. Y ahora vamos a cerrar. Vamos a cerrar muy rápido, muy express. Déjame el móvil ahí, por favor, para que... Vale, pero quiero decir por qué el hielo quema. Ah, perdón, no me he dado cuenta. Gracias. Otra vez no, tío. Vale, te guardo todas las palizas para después, luego te las doy todas juntas. Adelante. ¿Ok? Vale, entonces el hielo quema porque estos nociceptores lo que están sintiendo es muerte celular. Al final es un daño y se confunden, entre comillas, que no puedo, al recibir esas señales, con lo cual sienten calor, porque son los mismos receptores que se activan cuando hay altas temperaturas. Entonces tenemos esos receptores tanto para sentir dolor como para sentir calor. Y en el caso en el que sentimos muerte celular por frío, lo que sentimos también es calor a la vez. Es súper guay. O sea, es como una incoherencia completa en nuestro cuerpo, pero mola mucho. Ahora sí, Chuben, ahora sí. Ahora, os hemos hablado de Dragon Ball. Os hemos hablado del Kamehameha. ¿Le doy? Pero por favor, sí, Ahora no, coge el déjalo móvil. en el medio para que me encargue yo de las diapositivas. Hacemos intercambio de móviles para que así te encargues tú de la... Pero le doy al personaje. Por supuesto. Señoras y señores, un aplauso para el monstruo Buu. Bueno, ¿le puedes dar tú así de refilón? Porque si no, yo me alejo del ordenador y no voy a poder. Vale, señoras y señores, el monstruo Buu es uno de los personajes más poderosos de Dragon Ball Z, por no decir el más poderoso. Así que yo lo que quiero preguntaros es lo siguiente después de esta explicación. Hay cierto momento en el que el monstruo Buu, simplemente por puro egoísmo, porque es pura maldad, decide reventar el planeta, decide reventar la Tierra.
Y es con su ataque al final del Planet Burst, que simplemente es como una Genki Dama, como mencionaban aquí, pero con una mano más chulo y rosa, ¿vale? Entonces, Ari, por favor, dale hacia adelante. Vale, es que estoy leyendo y... buah. Este es el Planet Burst y luego después de eso lo que hace es lanzarlo. Dale, Ari. Y... adiós. ¿Qué? Mira, tanto que se ha ido de la imagen. El caso es, yo os pregunto, después de todo esto, muy rápido. Dale, Ari. Estoy dando. Pues no funciona. Lo estoy dando. Ahí. ¿Cuánto poder tiene Buu? ¿Cuánto poder más que Goku? ¿Más de 9000? El Over 9000 es mítico. Pues la verdad es que vamos a ir a la baja, sinceramente. Cuando tenemos que cerrar esto, os voy a decir que el Planet Burst de Buu tiene exactamente... Dale, Ari. 1800 veces más fuerza que un Kamehameha promedio. ¿Le preguntas por qué? ¿Por qué? Bueno, os voy a explicar cómo se hacen estos cálculos. Son cálculos muy simples que lo que nos permiten es calcular la energía necesaria para destruir un astro. Suponiendo una densidad lineal, cosas simplemente para idealizarlo, nosotros podemos saber que, dale, Ari, mediante lo que se denomina la energía de cohesión gravitacional, que es la energía que mantiene unidas las capas de la Tierra, que mantiene unidas las capas de la Luna, para destruir la Tierra haría falta 1800 veces más energía que para destruir la Luna. Está siendo inclusivo, 1800 veces. Lo que quiero deciros es que el primer Kamehameha lo he calculado porque el maestro Muten Roy en el primer Kamehameha reventó la Luna. Sin querer, pero la reventó. ¿Eh? ¿Queriendo? Pues mejoran para mí. El caso es que luego el monstruo Buu se carga la Tierra con ese ataque. Sabemos que es 1800 veces más potente simplemente por esto. A partir de ahí tira para arriba, pero como mínimo el monstruo Buu es 1800 veces más fuerte que el maestro Muten Roy. La escala se queda en nada. Pero bueno, esto es lo que quería aportar y esta ha sido nuestro show. Ya, y esto es como acaban en realidad, porque es que, madre mía de mi vida. O sea, ¿cuál ha sido tu ganador? ¿Cuál ha sido? Robert Saniman, he dicho, ¿no? A ver. Una pregunta relacionada con Sí. la cola necesaria para hacer que el Thousand Sunny pudiese volar, ¿no? Sí. Esa es otra parte del show, que tenemos en otro show. Sí. Y que tengo que calcular, así que si quieres saberlo, te toca venir a otro show. Pero puedes igual dar pistas de por dónde van los cálculos o cómo vamos a Son calcular bastante eso. difíciles porque se usan ¿Pistas? ¿Pistas? Explota. Sí. Qué raro. No sé, es que no sé qué más decirte. Sí, pero tenemos que finiquitar ya, de ya, Ari, así que elige Vale, uno. ya, voy. No, lo mío no es lo de... Pulsa 2 veces, decidir, por favor, a la diapositiva y lo elegimos ahora mismo. Estas han sido las preguntas que nosotros hemos dicho. De veras, muchísimas gracias por haber venido a todo el mundo. Es que ricasco, Benetán. Nos vemos mañana, si queréis, con los personajes más tochos del manga y del anime, por si queréis pasaros. Va a estar muy divertido, creedme. Vale, yo me quedo con esta. Dilo en alto y cerramos. Isaro03. ¿Dónde está? Ok. Vale. Vosotros dos os acercáis por aquí, por favor. Os Voy a esperamos. decir su pregunta. Dime, Chuben. ¿si puede? Chuben. Ah, vale, perdón. A la salida os damos las estas. Di la pregunta. Chuben. Rápido. Vale. Respuesta, la intentaremos responder. ¿Por qué Pikachu puede tener la cola de hierro? Vale, en realidad es una transmutación de la materia. O sea, si la quieres transformar en hierro de verdad, tendrías que alterar toda la composición molecular para transformar células en sus elementos básicos, porque al final el hierro no está compuesto por células, solamente está compuesto por elementos, por moléculas. Ari, Sería... es que tenemos que entrar. Venga, va. Nada, vale. Señoras y señores, os esperamos mañana para una charla. Muchísimas ¡Ay, gracias. sí! Tenemos mañana más. Y hasta entonces, os esperamos mañana. Recordad, Dadle cuerda. os esperamos mañana. Viararte, muchísimas gracias por haber venido. Vale, los ganadores, por favor, nos esperáis a que os demos los premios.